Para ser un cuervo, no basta con saber de memoria el poema de Allan Poe. Tampoco es suficiente con tomar prestada una foto de Brandon Lee. Para ser un cuervo, tienes que haber muerto y luego regresado del más allá. Y esta es mi historia. You just found it. It's your time. Bienvenidos a la cabina del Cuervo. Estamos de estreno. Hoy con ustedes, de mi libro, Los hijos del armero, la audiocrónica número 1. ¿Están listos? Prólogo. Al principio los llamaron gigantes. Después, con el cerebro un poco más desarrollado, pero sobre todo, con una conciencia que empezaba a roer sus espíritus, la humanidad los llamó dioses, ángeles, demonios. Más tarde, algunos fueron señalados como profetas, luego santos. Hubo una oscura época en la que todos fueron conocidos y perseguidos como herejes o brujas. La Ilustración los llamó científicos. El siglo XX magnificó sus hazañas y las difundieron a gran escala, nombrándolos superhéroes y supervillanos. Hoy, algunos se atreven a tacharlos de mutantes. Otros, quienes pretenden liberarse de estereotipos y limitados entendimientos, prefieren denominarlos agentes del equilibrio. Sin embargo, ellos se ven a sí mismos como personas comunes y se perciben tan humanos como el que más. Desde los primeros indicios de conciencia, la humanidad ha pretendido justificar los hechos y fenómenos que en su momento han estado fuera del alcance de su propia comprensión. Así, el rayo, la lluvia, los terremotos, los volcanes, las auroras, las mareas, la vida, la muerte y un sinfín de sucesos inexplicables eran atribuidos a fuerzas sobrenaturales, pero había que darles una intención, y si ésta era originada por un sentimiento meramente humano, mejor. La comprensión humana siempre se verá limitada por las 6 paredes que representan su cuerpo, su mente y sus emociones, haciendo siempre inevitable la tendencia a polarizar los actos y los pensamientos, o sus efectos. El hombre inventó la moral, pero ¿qué pasa cuando una especie es ajena a esta barrera? Signo 1. Apagar. Encender. Ya me voy. Nos vemos en la noche. Hay café preparado. Ya no había frustración en su voz. Ya no había enojo. Ya no había esperanza. Coral se había cansado de alimentarla, aunque en el fondo se compadecía de su esposo. En las buenas y en las peores, pensó. Cuídate. Nos vemos en la noche. Fue la distante respuesta de Jesús. Las mismas frases de todas las mañanas, la misma ausencia de fe, el mismo beso vacío de despedida. Jesús se volvió pesadamente para quedar mirando al techo sin pensar en nada. Lograba escuchar desde la cocina el murmullo de las noticias de la mañana en la televisión. Dentro de 15 o 20 minutos sería el corte del pronóstico del tiempo, que como todos los días sería la señal informal para levantarse de la cama. Mientras tenía su mente en blanco y la mirada perdida en la semioscuridad de la habitación, escuchó el encendido del auto de Coral y cómo ésta se alejaba. Podría pasar infinidad de tiempo así. Sin embargo, su cuerpo y su mente se habían condicionado. Todo en su vida se había vuelto automático. Todo en su vida había perdido el sentido, cualquiera que éste hubiera sido. Anedonia, le dijo el doctor en su segunda o tercera cita. Es la incapacidad de sentir placer o hasta de buscarlo. Es la pérdida del interés o motivo de satisfacción. Recordó la palabreja esa e hizo una mueca que insinuó ser un encogimiento de hombros. De pronto recordó que esa tarde se encontraría con el especialista. Especialista. Era un eufemismo que había usado en su empleo para referirse a su psiquiatra. Asistía el primer miércoles de cada mes, y era la única persona con la que mantenía conversaciones largas. La mayor parte de las consultas se extendían más de 50 minutos, convirtiéndose en auténticas charlas,
que interesaban tanto a médico como a paciente. Al principio hacían esperar a la persona que tuviera la cita siguiente. Después optaron por separar la última cita del día, para no ser interrumpidos. La cortinilla del pronóstico del tiempo lo volvió a la realidad. Era la hora de iniciar su robótico día. Con gran esfuerzo y sintiendo dolor en todas sus articulaciones, logró enderezar su cuerpo, con ese ya voluminoso abdomen. Se colocó las pantuflas, se dirigió al cuarto de baño y desahogó su cuerpo. Arrastró los pies hasta la cocina y llegó justo cuando la hermosa Janine despedía su segmento del clima. Le daban igual las condiciones meteorológicas. De cualquier manera tendría que salir y enfrentarse otra vez a la plenitud de su existencia. Se sirvió una taza de café y, sentado a la mesa, empezó a prepararse un sándwich de crema de maní con mermelada de fresa. Inconscientemente silbaba El Hotel de los Corazones Solitarios, de Elvis, mientras sonaban los comerciales en el televisor a sus espaldas. Al fin despertó del coma la señorita Emilia Vázquez, a quien por cuestiones de seguridad y con el fin de no entorpecer las investigaciones, mantienen bajo estricta vigilancia por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones. Como le informamos oportunamente, el pasado viernes 2 de febrero la joven Alejandra Andreu fue secuestrada de forma violenta. Ella es hija del empresario Alejandro Andreu, uno de los principales impulsores de las ventas por catálogo. Emilia Vázquez actuaba como escolta y chofer de la joven Ale, como le conocen sus familiares y amigos, resultando con una grave herida durante el plagio, misma que la mantuvo en coma durante ese periodo. Caray, compañero, es una lamentable situación que la familia Andreu precisamente se alejara del Distrito Federal huyendo de un ambiente de inseguridad y resulta que ahora están sufriendo por un hecho inhumano en nuestra otrora ciudad modelo. Es una pena que una banda de desalmados juegue con la angustia de una familia, cualquiera que sea su estatus económico o social. Así es, Julia. Es un hecho bastante lamentable y cabe mencionar que la familia Andreu está pidiendo a los medios y a las autoridades la mayor discreción posible. Las voces de los presentadores sonaban realmente indignadas, y fue el tono, más que la propia noticia, el que lo hizo girar un poco la cabeza para escuchar. Al final, como todo lo que ocurría o pasaba por su vida, la indiferencia lo volvió a cubrir como la niebla a la montaña. Se limpió los labios con una servilleta, lavó la taza, el plato, la cafetera y se fue a duchar. El espejo era algo que no utilizaba. Se paraba frente a él cuando se peinaba, cuando se cepillaba los dientes o cuando se afeitaba, pero no se veía. Si alguien le preguntara, era casi seguro que no sabría responder siquiera si se reflejaba. Durante la ducha se afeitó sin ver. Terminó su baño, se secó y se puso desodorante. Ni por descuido volteó a ver la loción. Con un cepillo solo se echó el pelo hacia atrás y sin dejar de ver el chorro del grifo, se cepilló los dientes. Salió con la toalla enredada a la cintura y en la penumbra de su habitación se vistió con la primera prenda de cada uso que fue encontrando. Coral hacía tiempo le había renovado el guardarropa, por lo que cualquier camisa le hacía juego con cualquier pantalón. Todos sus pares de calcetines eran negros. De sacos y corbatas, ni hablar. Los últimos los usó aquel fatídico diciembre de hacía 3 años. Jesús no había caído en la cuenta de que su ropa se había renovado poco a poco. Se aproximó a la puerta, la abrió y sintió algo de frío. Regresó a su cuarto por un suéter. Tomó su cartera, se acercó nuevamente a la puerta y respirando profundo, como un torero a punto de salir al ruedo, salió de su casa. Una gran capa de polvo cubría el coche que la compañía de seguros le había reemplazado después del accidente. Era un lujoso coche deportivo nuevo, pero sin un solo kilómetro de uso. Pasó junto a él como si fuera invisible, y a paso lento se dirigió hacia la esquina. ¿Sabes por qué me enamoré de ti? ¿Por mis ojos felinos que te hipnotizan? No. ¿Por mi dinero? Sí, pero por otra cosa más. ¡Qué interesada! ¿Por mi intelecto y mi amplia cultura? No. ¿Te digo de una vez? No me digas. ¿Por mi belleza interior?
No, por tu forma de caminar. ¿Por mi qué? Sí, cuando te vi la primera vez caminando hacia el ascensor, venías con una forma de andar muy excitante, una mezcla de Jules Briner en Taras Bulba y Tim Roth en El planeta de los simios. Ambos soltaron una tremenda carcajada. Así fue como iniciaron su noche de bodas, de eso 5 años atrás. Pero esas cosas él no las recordaba. Ahora, sentado en la banca, solo tenía ojos para esperar el próximo autobús. Estaba nublado, y una ligera llovizna cubría el pavimento. Si había o no había más personas esperando, simplemente no existían. Su vista se mantenía fija en la dirección desde donde aparecería su transporte. Un lejano aroma a rosas apenas le hizo levantar casi imperceptiblemente una ceja. Dejó que pasaran todas las personas que estaban esperando y subió la escalerilla. Con un indiferente buen día, saludó al conductor. Deslizó su tarjeta de transporte por el lector, pasó a mediación del autobús y se sentó como trataba de hacerlo regularmente, junto a la ventana. Para cualquier persona que lo observara era un hombre totalmente inmerso en sus pensamientos. Nada más equivocado. Su mente estaba inerte. «Buenos días, ya está el café, holgazaná». Se inclinó y tiernamente besó los labios de Coral, quien le dedicó una enorme sonrisa. «¿Cuánto corriste hoy, Speedy?» «Solo 6 kilómetros». «Ay, déjame en paz y corre otros 50 o 60 kilómetros». Le dio la espalda sin borrar la enorme sonrisa del rostro. Veo que tendré que usar mi arma secreta para rescatarte de las garras de esa malévola cama». ¿Tu arma secreta? Coquetamente levantó las caderas. «Sí, mi arma secreta», contestó Jesús tratando de hacer una voz seductora. «Mi arma secreta», repitió. Se sentó sobre la cama y lentamente acarició los hombros de su amada esposa. Se estremeció al sentir los dedos aún fríos por la carrera y suspiró profundamente. Le acarició el pelo y después el cuello, provocándole que sus brazos, pecho, espalda y nuca se estremecieran reaccionando con un escalofrío. Se acercó a su oído y susurró: «Mi arma secreta. ¿Sabes cuál es mi arma secreta?» «No, no sé», contestó con la respiración entrecortada. «Mi arma secreta son las más ardientes, seductoras, deliciosas y muy estremecedoras cosquillas». No le dio oportunidad de gritar. De pronto ya estaba a su lado atacando despiadadamente las costillas de su mujer. Ambos reían a carcajadas, ella por las cosquillas y él por la risa contagiosa que tanto le fascinaba. Ya, tengo que ducharme», gritó con desesperación. Cesó su ataque y ella se enderezó sobre la cama. «Bien, pues duchémonos». Se pusieron de pie, él sobre el piso y ella sobre la cama. Se abrazaron y se besaron. Lo abrazó con las piernas por la cintura y se la llevó cargada al baño. No se molestaron en cerrar la puerta. Así solían ser sus mañanas, los primeros 2 años de matrimonio. Pero él no recordaba. 45 minutos tardaba el transporte en dejarlo cerca de su oficina. Sería el mismo tiempo en que su mente se mantendría inactiva. Al menos así era la mayoría de las veces, pero esta mañana el olor a rosas le despertó un par de neuronas. Era más intenso, y lo lógico era que proviniera de la persona sentada en el asiento delante del suyo. Esto lo hizo desviar la mirada del exterior hacia la nuca de la mujer que estaba frente a él. Generalmente esa mirada hubiera durado no más de 1 segundo o 2. Sin embargo, cuando su cerebro estaba a punto de enviar la instrucción a sus nervios ópticos, notó algo que al instante le maravilló. Un hermoso prendedor adornaba un mechón de pelo en el lado derecho de la cabeza de la dama. Se trataba de un colibrí bellamente elaborado y bastante realista. Era de tonalidades azules, verdes y amarillas.
todas tornasoladas. Buscó la pareja en el lado izquierdo y solo encontró la base del prendedor. Pensó que era una lástima haber perdido un objeto tan bello. Sin pensar y sin importarle la demás gente, aproximó su mano hacia el hermoso objeto. Su tacto era suave como la seda, y hasta podría haber jurado que la pequeña ave lo miraba fijo a los ojos. El resto del viaje lo hizo sin quitarle los ojos de encima. Cuando faltaban un par de calles para llegar a su destino, sucedió algo que pareció no sorprender sus sentidos. El pequeño colibrí parpadeó. Entonces se dio cuenta de que efectivamente lo estaba mirando. Una mueca, lo que fue un conato de sonrisa, transformó su duro rostro. El colibrí volvió a parpadear. Movió su cabecita curioso e inició su rápido aleteo hasta colocarse frente a la ventana, como reconociendo el terreno. Luego se suspendió en el aire frente a su mirada, y parpadeaba con sus diminutos ojos. Hacía tanto tiempo que no distinguía la realidad de la imaginación, que parecía más bien salido de algún cuadro de Dalí o de algún cuento del gran Gabo. Vio por la ventana y se levantó para dirigirse a la puerta trasera para descender. El pequeño lo seguía apenas arriba de su cabeza. Nadie lo notó. Ya en la acera, tomó el camino a la oficina con su compañero revoloteando. Este se alternaba a la altura de sus oídos, como conversando, distrayéndose de vez en cuando con algún árbol o con las personas, a quienes se acercaba para olfatear sin que lo notaran. Por primera vez en años iba viendo algo diferente al suelo de metros adelante. Estaba encantado con la curiosidad de su nuevo amigo. Al aproximarse al edificio donde trabajaba, una rara sensación lo invadió. Al principio no supo identificarla. Después comprendió que la falta de práctica le había jugado una mala pasada. Le había inquietado por un momento la angustia de saber desprotegido a ese pequeño. Recuperado de ese momentáneo suceso, entró al edificio. La recepción era bastante amplia, y ahora que había roto con la rutina, un acto más de sorpresa ocurrió. Esta vez, hacia la joven mujer que estaba detrás de un gran mostrador, que tenía en el frente una letra V metálica, misma que representaba el logotipo del negocio. «Buenos días, Martita. ¿Tienes miel?» La joven se llenó de asombro. Primero, porque no estaba segura de que su compañero de trabajo conociera su nombre. Segundo, por la pregunta a quemarropa que le hizo. Y tercero, porque ella asumió que había entrado un insecto que estaba revoloteando por todo el vestíbulo. No pudo articular el saludo ni la respuesta. Jesús, sin dar importancia al silencio de la chica, rodeó la enorme mesa de mármol que la cubría y examinó uno de los árboles de ornato que flanqueaban el emblema de acero inoxidable que se encontraba en la pared, justo detrás de la sorprendida empleada. Villa y compañía. Estaba lo suficientemente alejado del tráfico de personas por aquella área. Tocó las hojas, palpó las ramitas sintéticas, las estiró para calcular su resistencia y por último volteó para buscar a la avecilla. Esta se acercó, revoloteó por algunas de las ramas, se posó sobre un tronco de acrílico para probarlo y posteriormente despegó para sostenerse frente a sus ojos. Parpadeó en señal de aprobación y volvió a su curiosa exploración del lugar. Aunque no dejó de ver la escena, la joven Marta no notó su conversación silenciosa. Lo que le preocupaba era la invasión de aquel pequeño ser. Sin decir más, Jesús se dirigió a la escalera, como siempre. No le gustaban los ascensores. Caminó con una dinámica distinta a la usual. Subió 3 pisos y se encaminó hacia su cubículo. Encendió su laptop y mientras ésta arrancaba, fue a la cocineta de ese piso. Abrió algunos cajones y movió algunos utensilios. Abrió el refrigerador, continuando con su búsqueda. Encontró una botella de aderezo ranch. Lo examinó buscando la fecha de caducidad y asintió con la cabeza. La abrió. Tiró el contenido por el desagüe. Tiró el envase al cesto de la basura y lavó cuidadosamente la tapa. La secó muy bien. Estaba a punto de desandar sus pasos hacia su lugar cuando entró la mujer que hacía el aseo. «N, ¿tienes miel?» «Perdón, buenos días, N. ¿Tienes miel?» «¿De qué tipo de miel?» No podía estar más sorprendida. «Maple, vainilla, lo que sea. Se la consigo inmediatamente». La eficiente trabajadora salió de la cocineta con prisa y sin perder su asombro, Jesús volvió a su escritorio. Se sentó,
examinó nuevamente la tapa y le dio un visto bueno final. Escudriñó en sus cajones y sacó un clip mediano. Con él forzó el borde del pequeño recipiente hasta hacer un pequeño hoyo. Después dio al clip forma de gancho, lo atravesó por el agujero y experimentó con diferentes grados de inclinación, hasta que quedó satisfecho. Contemplaba absorto su obra cuando llegó N. Solo conseguí miel de abeja. Gloria, la de mercado, estaba enferma de la garganta y la tenía guardada en su escritorio la semana pasada. Perfecto, lo interrumpió con un gesto que parecía simular una sonrisa. Gracias, eres muy eficiente. Sin más, tomó el recipiente, lo abrió y lo acercó a su nariz. Probó un poco con el dedo y asintió mostrando nuevamente esa mueca extraña. La mujer no dejaba de contemplarlo con mucha curiosidad. Gracias, N, salvaste una vida, le dijo en un tono bastante serio. De nada, acertó a decir aún confundida y se retiró. Bajó los 3 pisos llevando las cosas que recién había conseguido, así como un marcador indeleble. Al llegar a la recepción, encontró un pequeño alboroto. La joven estaba fuera de su lugar en estado alterado. Además, estaba un guardia de seguridad, así como un hombre joven que trabajaba en el segundo piso. La chica les hablaba con urgencia y les señalaba distintos lugares cada vez, mientras ellos agitaban sendos periódicos en el aire. El colibrí esquivaba los golpes con suma facilidad, parecía provocarlos y disfrutarlo. Jesús comprendió al instante y se aproximó con velocidad. «Déjenlo en paz», dijo con un tono demasiado calmado, sin embargo bastante amenazador. «Es un abejorro», exclamó el del segundo piso. «Son muy venenosos. En mi pueblo los usan para matar ratas», terció el guardia. «Me va a picar», por último gimió la recepcionista. «Es un colibrí, idiotas, y si algo le pasa, ustedes 3 se las verán conmigo». El pequeño travieso fue a posarse en su hombro derecho y miró a los 3 con una indignación fingida. «¿Está claro?» «Es un colibrí. Es hermoso». El tono de voz de la chica giró 180 grados. Se había aproximado un poco para corroborar lo dicho. La pequeña ave extendió vanidosa sus alitas ante el halago. Ignorándolos, Jesús fue al árbol de ornato y probando diferentes ramas a distintas alturas, seleccionó una. Tomó la tapa y en un costado escribió: «Ale. Te llamarás Ale». Llenó la tapa de miel hasta la mitad y la colgó con la ayuda del gancho improvisado. Ale se acercó a su nueva vianda, sorbió un par de veces y se fue a jugar nuevamente. Jesús quedó satisfecho. Sin mirar, se volvió y emprendió su andar hacia las escaleras. Al llegar al pie de estas, se giró y dedicó una mirada amenazadora. Los 3 se quedaron mudos. No dejaba de mirarlos como queriendo aprender de memoria cada uno de sus rasgos. Los 2 hombres se vieron entre sí y comprendieron. Inmediatamente arrojaron los periódicos al depósito de basura. Les dio las gracias con su gesto raro y desapareció escalones arriba. Había dejado de convivir con sus compañeros. Su trabajo, afortunadamente, requería el más mínimo contacto con los demás, y se podría decir que solo dirigía la palabra a Hugo, su jefe inmediato, y al presidente de consejo, mediante correos electrónicos. Era un buen puesto, sin embargo, le quedaba ajustado. De hecho, Hugo había iniciado junto con él en la compañía, y de no ser por la tragedia, los puestos estarían invertidos. Pero no le importaba, solo hacía lo que debía hacer. Ni siquiera la envidia era digna de ser sentida por él. Aunque el resto de los empleados de ese piso eran sumamente festivos y bromistas, jamás se atrevían a involucrarlo. Se había autositiado en su fortaleza interior. ¡Jesús! Si el grito de Hugo desde su oficina hubiera sido otro nombre, más de la mitad de los empleados del piso se habrían puesto a temblar, y el resto se hubiera hundido en sus asientos. Pero el grito había sido «Jesús». ¿Quién en su sano juicio se atrevería a reprenderlo frente a los demás? Estaba claro que Hugo no. Así que después del susto, todos continuaron con lo que hacían o fingían hacer. «Me acaba de hablar Manolo Villa de RH. ¿Te dice algo?» «Nada. Dame más detalles». «¿Te dice algo el nombre Villa?» «Espera, ya recordé. La compañía donde trabajamos se llama Villa y Compañía».
«Qué coincidencia», contestó Jesús con sarcasmo. «¿Cómo se llama nuestro director general?» «Déjame recordar. Ya. Se llama Carlos Villa. ¿Y su hermano? ¿Ese que es muy gritón, que se sienta en la silla de director de RH?» «¿Manolo?» Ese fue el que me llamó. ¿Tienes alguna idea de por qué me llamó por teléfono para gritarme tan fuerte que podía escucharlo desde el segundo piso?» «Yo no lo escuché». «Qué raro, juraría que todos lo escucharon». «Pues yo no, y no es que quiera llevarte la contra». Nuevamente apareció en su rostro esa mueca sonrisa. «Bien, pues me contó que un loco...» Después de mencionar la palabra, sintió que la sangre invadió su cabeza. «Perdón, que uno de mis empleados insultó y amenazó a 3 de los suyos. Ahora quiere saber el motivo y si voy a hacer algo al respecto». «En primer lugar, no me molesta que me llamen loco. Puedes regresar a tu color original. ¿Acaso crees que no lo sabía? ¿Crees que no sé qué piensan que un buen día llegaré con un rifle de asalto y asesinaré a 14 personas antes de suicidarme con un cuchillo táctico? No me importa. Nunca pensé que tendría que expresarlo con palabras. En segundo lugar, esos estúpidos intentaron asesinar a mi colibrí». La ceja izquierda de Hugo casi cierra su ojo y la derecha trató de salir por la parte superior de su cabeza. «¿Cuál colibrí?», preguntó muy despacio. «Ale. ¿Podrías darme más información?» «Solía ser un prendedor para pelo de mujer y esta mañana decidió seguirme». «Veo que estás recuperando tu sentido del humor, ¿eh? ¿Me ves reír?» «Mira, Jesús, la situación es esta. Manolo quiere en primer lugar una explicación y...» Jesús se levantó de la silla y estiró el aparato telefónico de Hugo sin darle oportunidad de continuar. Marcó rápido unos números y se colocó el auricular en el oído derecho. Su jefe estaba a punto de arrebatárselo cuando empezó a hablar. Demasiado tarde. «Hola, Manolo. ¿Cómo estás?» «Me da gusto, hombre». «Sí, yo también. Muchas gracias». Hugo se hundió en la silla con el rostro inundado nuevamente por la sangre. «Estoy con mi jefe, Hugo». «Sí, hombre, lo que digas, ese pedazo de mierda». «Mira, Manolo, me cuenta Huguito». «Sí, hombre, ese pedacito de mierda». «Pues me dice que quieres castigarme o algo así». «Sí, entiendo. Pero el que no lo va a entender es Carlos Villa. ¿Te suena el nombrecito?» «El mismo. Pues resulta que Carlos recibe de mi parte, cada mañana, mediodía y tarde, un puto reporte a nivel internacional, sin el cual no puede ni respirar. Si tú puedes explicarle eso, con mucho gusto yo mismo me despido. ¿Cómo ves?» Todos los colores posibles que pudiera presentar el cuerpo humano desfilaron por la cara de Hugo. Continuaba escuchando las palabras de su amigo, cada vez en tonos más altos, hasta que notó que Jesús, mientras entornaba los ojos hacia el techo, se rascaba la sien con el extremo desconectado del cable telefónico. «Eres un pendejo». «¿Ves cómo puedes llamarme pendejo y no me ofendo?» «Me da mucho gusto que ya hayas recuperado tu sentido del humor». «Pendejo. Ahora ya sabes cuál es el argumento para defenderme. Haz lo tuyo». «Tienes razón. Además, Carlos grita más fuerte que Manolo». «¿Cómo está Coral?», preguntó Hugo para relajar la situación. «Muy bien, gracias por preguntar». «Peínate, ponte un gel o algo». Después de soportar una mirada totalmente fría e inexpresiva, Hugo terminó. «Está bien, déjame tomar aire para hablar con Manolo. Luego me cuentas del colibrí». «¿Cuál colibrí?» «El que me acabas de...» «Lárgate». Hugo no comprendía cómo su compañero era capaz de hacer una broma de ese tamaño sin siquiera sonreír. No sabía si era voluntad o la falta de ella. Mientras tanto, en su lugar, la sonrisa de Jesús ya iba tomando forma. Durante el día bajó al vestíbulo varias veces para cerciorarse del bienestar de Ale y de su ración de alimento. La inquieta avecilla no dejaba de explorar y jugar por esa amplia área. Pronto extendería sus dominios. Al mediodía llamó a un restaurante cercano y encargó un sándwich grande, con un refresco de naranja, acompañado con una buena porción de pay de nuez para postre.
Tendría que comentar a su doctor el porqué de su apetito exagerado. Recordó que los colibríes ingieren hasta 3 veces su propio peso en el día. Claro, su curiosidad y juegos los hacían consumir la mayoría de esas calorías, y él no mostraba ninguna intención de hacerlo. Puntual, a su hora de comida, apagó la lámpara de su mesa de trabajo, subió un poco el volumen de la estación de blues que siempre sonaba cuando estaba trabajando y se desconectó del mundo. En unos minutos llegó el repartidor con su pedido. Pagó y le dejó el cambio acostumbrado. Comió sin hambre, sin sentir el más mínimo y elemental placer con el que deben ingerirse los alimentos. Terminó en pocos minutos y se desconectó de nuevo. La mayor parte de los compañeros salían a esa hora, lo que facilitaba su ensimismamiento. No pensaba en el colibrí como una mascota. No tenía idea siquiera de si la caprichosa ave quisiera cultivar una amistad. Lo que era seguro era que una chispa imperceptible había iniciado, en algún escondrijo de su espíritu, la llama que en un tiempo lo transformaría. Vaya que lo transformaría. 18 horas en punto. Arregló sus cosas, apagó sus luces, su laptop y cerró sus cajones. Que eso de cerrarlos era un decir, ya que dejaba la llave prendida. Nunca se despedía de nadie. Solo se retiraba en silencio con su andar pesado e indiferente. Bajó la escalera. Al llegar al territorio de su nuevo amigo, dirigió una mirada a la recepcionista, quien la devolvió con temor. Se aproximó hasta el mostrador. Lo rodeó para acercarse al árbol y examinar el nivel de miel en el recipiente. No vio a Ale, supuso que estaría dormido en algún lugar seguro. Ya era oscuro. Regresó al mostrador, recibiendo la mirada incierta de la joven. La miró fijamente. De pronto, la sonrisa que ya le sentaba mejor iluminó su cara. El pequeño estaba totalmente inmóvil, sujeto a un broche en el pelo de la chica, tal como en su primer encuentro. El pajarillo inclinó su cabeza para verlo y parpadear. Inmediatamente volvió a tomar su posición de estatua. «Que pases buenas noches, Marta». Por primera vez en años sonrió sin que el rostro le doliera. «Igualmente, Jesús, que descanses». Sonrió sincera. El consultorio estaba justo frente a la estación Carpinteros del metro, por lo que entre caminar, subir y bajar escaleras tardaba 30 o 35 minutos en llegar. Estaba instalado en la sala de espera, que era una especie de santuario, con una completa colección de cuadros, libros, ensayos, esculturas y otras tantas cosas relacionadas con el Quijote. Siempre pensaba que era una indirecta muy poco sutil, y se preguntaba si algún otro de los pacientes se sentiría ofendido. Él no, más bien pensaba que era una fijación del especialista. A las 18:50 se abrió la puerta del consultorio. Del interior salió un hombre de edad mediana. Tenía la expresión seria y apartada. Iba pulcramente vestido con un traje caro y muy bien afeitado. ¿Qué problema tendría ese tipo?, se preguntó. Lo saludó serio y le respondió el saludo. El tipo extrajo de su bolsillo un sobre nuevo de pañuelos desechables. Lo abrió cuidando mucho de no romper la envoltura, tomó uno de en medio y arrojó el resto de los pañuelos al cesto de la basura. Con el papel en la mano, abrió la puerta de salida para retirarse. Pregunta respondida. «Hola, Jesús. Pasa, por favor». «¿Cómo estás, Javier? ¿No te has contagiado?» El doctor soltó una fuerte carcajada y Jesús ni siquiera una sonrisa. «¿Conoces a Buster Keaton? ¿Acostumbras burlarte de tus pacientes? ¿Acostumbras responder una pregunta con otra? ¿Acostumbras masticar tu comida?» «¡Ey! Sabes que soy enemigo de la violencia», exclamó el psiquiatra mirándolo atento. «¿Qué? ¿Acaso eso fue una sonrisa en la boca de Jesús Baal? Anda, ve a masturbarte o hacer lo que sea que hagas entre cita y cita». Se burló Jesús. Las carcajadas de Javier brotaban cada vez que se encontraba con Jesús. Sin embargo, no perdía de vista el objetivo primario, que era ayudarlo. Lo encaminó al consultorio, que parecía otra galería del Quijote. Luego se encerró, como hacía entre cada cita, tras una puerta en el extremo de la habitación. El paciente no se sentó, siempre examinaba algún objeto o cuadro. Una ocasión, el médico lo encontró sentado en su sillón.
y al ver que no se movía, se acomodó frente al escritorio en el lugar del paciente. Así eran sus citas en ocasiones, nada convencionales. Jesús rondó por el amplio espacio. Esta vez lo que llamó su atención fue una caja de cartón sobre una credenza. Media hoja de la tapa estaba abierta y alcanzó a ver la portada de la revista masculina O, que mostraba a la bella Yanine López, la chica del clima, vistiendo lencería algo más que reveladora. El médico ya estaba acostumbrado a las sorpresas de Jesús, por lo que ni se inmutó cuando regresó y lo vio recostado en el diván hojeando las revistas. Había colocado la caja justo al lado del mueble, y sin la más mínima muestra de recato observaba las gráficas. «A ver cuándo me recetas esta terapia», le dijo mientras continuaba pasando las hojas. «Deberías renovar tu suscripción, pervertido. Ya son viejas estas revistas, del año pasado». Normalmente no daría explicaciones, pero tú eres una persona demasiado inteligente. Estoy haciendo una tesis para presentar otro doctorado y ese material es bastante ilustrativo para el fin. Qué interesante. Dejó de hojear las revistas, las acomodó en la caja y se recostó. ¿Puedo encender la grabadora?, preguntó el doctor y luego se sentó en el sillón, junto al diván. No. Ignorando la negativa del paciente, trató de activar la aplicación de grabadora de voz en su tableta, pero ésta no respondía, así que reinició el artefacto. Estos objetos son bastante prácticos, pero de vez en cuando hay que reiniciarlos, o de plano apagar y encender, porque se inhiben. Deberíamos tener un botón de encendido, ¿no crees?, reflexionó Jesús. Estoy de acuerdo. Grabando en 3, 2, listo. Si has de hacer lo que te venga en gana, ¿para qué me lo preguntas? Es mi obligación profesional y ética preguntar. Ahora fue el analista quien rió y continuó. ¿Siguen las pesadillas? Todos los días, pero antes de que me quieras recetar, no quiero pastillas. Va, pero el antidepresivo sigue. Ni hablar. ¿Crecen las señales? ¿Qué señales? No sé, señales divinas, señales del destino, extraterrestres, las que se te antojen. Mira, algo que tengo muy claro es que tu cerebro es bastante científico y has avanzado mucho, por lo que vas a estar muy renuente a creer en señales que no resulten de alguna ecuación que tengas bastante comprobable. Pero hoy me diste una enorme muestra de que vienes con una fibra sensible. ¿Por las revistas? Así es. Voy cayendo en la cuenta. Así será tu progreso. Cuando menos lo pienses, te habrás estabilizado. Oye, doctor, ¿por qué me alimento como un cerdo? Javier no pudo contener la risa. ¿Cuánto mides? 1,78 m. ¿Y pesas? 98 kilogramos. Bien, si estás excedido de peso, deberías pesar entre 75 y 85 kilogramos. O bien medir 2 metros. Ambos rieron a carcajadas. Sé que estás comiendo sin placer, eso es un síntoma común de la depresión. Sin embargo, tu inconsciente se está esforzando por mantenerte en este lado del universo. Igual no te vendría mal una dieta o el ejercicio, y aunque ya sé tu respuesta, es mi obligación insistir. El camino de vuelta a casa fue el marco para la creación de su plan. Perfeccionista como era, no dejó cabos sueltos. Coral estaba en la sala leyendo, cuando llegó a casa. Por primera vez en años, sintió culpa por ella. En unas horas había asimilado el gran daño que le había provocado y sintió la gran necesidad de compensarlo. Fue ella quien lo cuidó en el hospital y quien, con mucho amor, toleró la ausencia espiritual de su marido. Todo cambiaría, pero no sería cuestión tan solo de apagar y encender. Hasta los aparatos electrónicos requerían tiempo para reiniciar. Tenían que examinar cada sector de su disco rígido, después debían revisar el funcionamiento de las aplicaciones que le daban vida, eliminar e ignorar los elementos defectuosos y, por último, adecuar las configuraciones establecidas para su usuario. En un ser humano, este proceso requeriría de más tiempo. 50 días. Hola, mi amor, ¿qué tal tu día? Muy bien, ¿tú qué tal? Coral estaba tan asombrada como confusa. Voy a preparar la cena, solo me cambio de ropa. Fue una velada tranquila. Preparó carne a la plancha y ensalada.
Abrió una botella de vino y bebieron un par de copas. Pasaron a la sala donde se acomodaron en el sofá abrazados, conversando como hacía tanto tiempo no hacían. Respiraban paz. Más tarde se acostaron abrazados y aunque no hicieron el amor, ambos sintieron que habían pasado una de las noches más lindas de su matrimonio. El pequeño colibrí llamado Ale se posó en su mano ensangrentada. El ave tranquila se mantuvo en el aire frente a sus ojos y Jesús levantó ambas manos. La sangre que las cubría estaba fresca y no era suya. El pequeño empezó a revolotear a su alrededor. «Desde hoy tu nombre será Colibrí», dijo su amiguito volador con voz fuerte y clara. Fue como escuchar su propia voz. Despertó sin sobresaltos, sin sentimiento de culpa. Esta vez no acudió a sus sueños la mujer que fallecía en sus brazos con su interior deshecho, ni los paramédicos, ni las luces estroboscópicas de las ambulancias, ni la mirada desesperada del esposo de aquella joven. ¿Señal? ¿Quién sabe? Lo tomaría como la luz verde que daba marcha a su plan de purificación o reinicio. Apagar y encender. Se levantó antes que Coral. Preparó el café, pan tostado con mantequilla y mermelada de melocotón, la favorita de ella. La despertó con un beso en la mejilla. Ambas sonrisas iluminaron el dormitorio. No querían preguntarse nada. No era el momento. Desayunaron juntos y conversaron sin encender la TV. Coral tomó su ducha, se arregló y se marchó, despidiéndose con un tierno beso. Ese día frío y húmedo iba a cambiar sus vidas. Lo sabía. Lo que no sabía era la forma en que se daría la transformación. Hugo levantó el teléfono y escuchó. «Ven a mi oficina». Sin un saludo, ni llamarlo por su nombre y sin decir por favor, inmediatamente se dirigió a la oficina de Carlos Villa. Cuando llegó y vio a Jesús sentado en uno de los sillones, se estremeció. Pero cuando vio a Manolo sentado en el segundo mueble, la sangre le recorrió indecisa todo el cuerpo, sin saber hacia dónde dirigirse. Esperó lo peor y después de saludarlos, tomó asiento. «Hugo», inició Carlos sin preámbulos, «tenemos una situación y necesitamos tu plena disposición. Cuenta con ella. Cuenta con ella. Jesús se va de la compañía». La sangre de Hugo decidió huir hasta sus pies. «Por 60 días». ¿Solo por 60 días? No entiendo tu cuestionamiento, Hugo, pero igual te lo contesto. Solo por 60 días. ¿Tienes algún problema con eso? Ninguno. Bien. Sin embargo, tú sabes mejor que nadie que Jesús es una parte muy importante para la toma de decisiones diarias. Así que te voy a agradecer que personalmente me hagas llegar los mismos reportes que él tan puntual y eficientemente me ha estado haciendo llegar. ¿O piensas que hay que contratar a alguien provisionalmente? Ya se había meditado y ya se había dicho, así que la sugerencia de Carlos ya era una orden. No será necesario, Carlos. Yo me hago cargo. Delegaré algunas más de mis funciones, además contratar a una persona que hable inglés, alemán y japonés nos llevaría tiempo. Me gusta tu forma de pensar, Hugo. Jesús, te aprecio bastante. Has sido parte fundamental del crecimiento acelerado de nuestra compañía, y el primer interesado en ayudarte soy yo. ¿Estás seguro de no requerir más días? Hugo tragó saliva. Manolo, por favor, que todo quede en orden. Seguro, Carlos, ya está todo en orden. Jesús tiene 3 años de no tomar vacaciones, por lo que tiene 40 días disponibles, más los 10 que le otorgas con goce de sueldo. Excelente. ¿Algo más, señores? Solo una cosa. Los 3 voltearon a ver a Jesús. El asunto de... No te preocupes, lo interrumpió Manolo con una gran sonrisa. La propia Marta se ofreció a cuidar tu colibrí. Hugo no salía de su asombro cuando dejaron el elegante privado. Juntos recorrieron en silencio el camino hasta su oficina. No voy a preguntar cómo los convenciste. Como gustes. ¿Cuándo te vas? Justo en este momento. Te dejé todo en orden, no batallarás. Mi japonés no es tan fluido. Ni pienses que el mío es tan bueno. Se dieron un fuerte y sincero abrazo. Se desearon suerte y dejó el piso. Marta lo recibió con una sonrisa cuando bajó. ¿Hay alguna instrucción especial? Ninguna, Martita, solo su miel. No sabes cuánto te agradezco. Sé que Manolo había solicitado que el guardia lo cuidara y que te ofreciste por propia voluntad.
Para mí es invaluable tu disposición. Mucha suerte, Jesús. Cuídate, por favor. Al fin la mujer conoció su sonrisa. Se aproximó al árbol de ornato como llamando a su amigo, quien no dejó de revolotear mientras conversaba con ella. La pequeña ave se posó junto a su recipiente y lo miró fijamente. «Sabes, tengo una esposa. Se llama Coral. Si me comprendes y puedes, ve a visitarla. Creo que le darás fuerzas». La avecilla parpadeó y lo dejó ir. Llevaba en la memoria la lista de lo necesario. Su primera escala fue en una tienda de artículos deportivos. Se dirigió a la sección de atletismo. Buscó pantalones deportivos y seleccionó 2 iguales en color gris. Buscó 2 sudaderas del mismo tono de gris. Pasó al vestidor para probarse las prendas. Cuando quedó solo en calzoncillos, se miró al espejo. No podía ser. No era para nada el último reflejo de sí mismo del que tenía recuerdo. Se avergonzó tanto que inmediatamente se colocó un juego de sudadera y pantalón. Aunque eran talla extra grande, le quedaban ceñidos al cuerpo. Eran cómodos por el material del que estaban hechos y le brindaban su elasticidad. Se vio de perfil y no pudo retener una fuerte carcajada. Lo que hace un momento le provocó pena, ahora le daba risa. Su redondo abdomen sobresalía de una forma que a él le pareció graciosa. Enseguida se compadeció de Coral y comprendió cuánto lo amaba. Aunque su amor no estaba basado en la apariencia física, no dejó de incomodarle. Se probó el otro par con el mismo resultado. Resignado, se decidió a llevarlos. Salió en busca de un par de zapatos deportivos. No quería algo especial, tan solo algo que le fuera funcional. Eligió los primeros que vio y se los midió. Perfectos. No había omitido detalles. Fue hacia la ropa otra vez y escogió unas prendas térmicas de la talla más grande que había. Estas eran ajustadas al cuerpo, y por lo mismo ni pensó en medírselas. Prefería mantener alejada esa imagen de sí mismo. Rió fuerte en su interior. Pasó al área de pesca y campismo. Necesitaba una mochila amplia. No la encontró, pero localizó algo mejor. 2 mochilas ensamblables de buen tamaño. Por último, una bolsa de dormir. Al igual que los zapatos, tomó la primera que encontró. Ahí era todo. Al llegar a la caja, tomó del mostrador 2 pares de medias, unos guantes y una gorra para el frío, incluyéndolos en la cuenta. Salió del establecimiento. Caminó unas calles hasta llegar a una placita. Sobre una banca sacó las etiquetas de precios de todas las prendas y las vació en un depósito de basura. Dobló y guardó todo cuidadosamente en una de las mochilas. Ensambló ambas y las colgó a su espalda. Siguiente paso. Aunque el trayecto de su hogar a la oficina y viceversa siempre iba abstraído, recordó un negocio de impresiones a gran escala que estaba casi a la mitad de la ruta. Después de abordar y transbordar un par de autobuses, llegó a su siguiente destino. Un fuerte olor a tinta y solventes lo recibió. Dejó el par de mochilas en el suelo, junto al mostrador, y esperó su turno. «Buen día. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó el joven dependiente. «Por lo pronto, un poco de información. ¿Cuál es la vida útil de una lona en la intemperie?». «La lona puede resistir un mínimo de 2 años, pero la impresión se recomienda cambiarla al menos cada año». «¿Es impermeable?». «Así es». «¿La lona huele a esto?», dijo haciendo un ademán en círculo con la mano, señalando el interior del local. «No, señor. La lona huele a una especie de plástico, no tan penetrante como las tintas». «Bien. ¿Cuánto es el mínimo de material que puede venderme?». «¿De lona?». «Desde 1,5 metros. ¿Trae algún diseño?». «No la quiero impresa. ¿No me puedes vender la lona sin impresión?». «¿No cree que le sería más barato comprarla en un sitio especializado?». «Este me queda de paso». «Permítame un segundo». El muchacho se retiró por una puerta detrás del mostrador que dejó abierta. Un momento después se asomó un hombre mayor. Le echó un rápido vistazo y regresó al interior. Un minuto después regresó el joven. «¿Cuánto desea?». 3 metros cuadrados. «Mire, el propietario me dijo que se la regalara. Tenemos una lona que ya tiene un tiempo almacenada. Está un poco amarillenta. ¿Le regalo esa o prefiere comprar una nueva?». «¿Es igual de impermeable?». «Totalmente». «Perfecto. Esa está bien. Nos llevará 10 minutos coserla para armar los 3 metros cuadrados». «No hay problema, espero». Antes de los 10 minutos,
ya la estaban doblando y empacando en una bolsa de plástico. Con un poco de esfuerzo la colocó en el interior de la mochila, donde llevaba lo adquirido en la otra tienda. Sacó un billete de 200 de su cartera y lo extendió al muchacho. Por favor, agradece al propietario de mi parte. Esto es para ti. Gracias, señor. Una enorme sonrisa iluminó el rostro del dependiente. Había recibido de propina 2 veces el precio de la lona. Quedaban un par de escalas, caminó 2 calles y llegó a un supermercado. Dejó sus mochilas en paquetería, tomó un carrito y se enfiló directo a los alimentos. Originalmente había pensado en llevar latas de atún, pero encontró algo más práctico, sobres de atún. Validó las fechas de caducidad y depositó 50 piezas en el carrito. Recorrió el pasillo de los cereales hasta dar con las barritas energéticas. Seleccionó 10 cajas de diferentes marcas y contenidos, con 5 piezas cada una, y las subió al carrito. Por último, buscó frutas deshidratadas y colocó 4 bolsas que sumaban 3,5 kilogramos. De camino a la línea de cajas, atravesó casualmente por la sección de jardinería, donde algo llamó su atención. Un grupo de pequeñas pajareras colgaban de un estante. Sus formas eran tal como las recordaban los dibujos animados. Una casita pintada en colores primarios, con un hoyo circular en el frente y una varita debajo de este. Una ala del pequeño tejado era abatible, obviamente para introducir el alimento, y como un toque adicional, la entradita estaba custodiada por un par de girasoles de resina, a alturas asimétricas. Sin pensarlo, tomó una y volvió sus pasos. Leyó los letreros en las cabeceras de los pasillos hasta que encontró el que exhibía las mieles. Cogió un tarro chico de miel de abeja y lo agregó a su carga. Ya eran las 12 del día. Hizo fila en la caja, pagó, recogió sus mochilas con su contraseña y salió con su mercancía. En un rincón del estacionamiento, ante las miradas distantes e indiferentes, vació todas sus compras cuidadosamente en ambas mochilas. A su andar ya pesado, se sumó la carga de sus provisiones. Lo había anticipado, así que no emitió queja alguna. Seguía el paso más difícil. Coral llegaba a diario de su empleo alrededor de las 19:30. Había tiempo de sobra. Se quitó toda la ropa, vistió un juego de la ropa que había comprado y se calzó los zapatos deportivos recién adquiridos. Tomó la pajarera, abrió el tarro de miel y lo colocó dentro de ésta. Salió al porche, examinó por un momento y al fin decidió descolgar de la pared un sol que adornaba la entrada. Con mucho cuidado enganchó el aro del nido al mismo clavo. Revisó su obra, pero no había sonrisa de satisfacción. Lo que iba a hacer enseguida no le daba lugar a cualquier expresión de entusiasmo. Fue a su recámara y de un cajón de la cómoda sacó un cuaderno y un bolígrafo de tinta gel. Sentado en la sala, inició y terminó su carta. Tardó cerca de 45 minutos. Dejó el cuaderno abierto sobre la mesa en la cocina. Acarreó sus mochilas y ahora que estaba organizado y dispuesto, sus fuerzas flaquearon. Una corriente de pánico se apoderó de toda su red nerviosa. Las piernas le temblaron, el aire no llenaba sus pulmones y la vista se le nublaba. Una potente ola de ansiedad lo derrumbó, cayó al suelo y el llanto brotó en una interminable cascada. Se sintió el ser más indefenso del universo. Sin embargo, no encontraba cuerda de salvamento alguna. Buscó entre lo más íntimo de su memoria, tratando de encontrar algún pensamiento o algún recuerdo al que aferrarse, y solo halló desolación. Sollozaba como un crío, temblando y estremeciendo su cuerpo sin control. Cuando fue capaz de encadenar 2 ideas continuas, un pensamiento lo invadió. Después de haber estado tan decidido, por primera vez dudó. La parte matemática de su mente estaba siendo derrotada. Cuando el llanto cesó y empezó a respirar regularmente, sus ojos se centraron en una fotografía que estaba sobre una mesita esquinera. La imagen había sido capturada por él mismo, años atrás, y presentaba a la que solía ser su esposa. Esa tarde, su en ese entonces inquieta esposa había reñido con unos gansos a la orilla del lago, en el gran parque. Venía con una gran sonrisa de triunfo, y esa foto quedó como testigo de su hazaña. Por ella lo haría. No se merecía la vida que él le había regalado los últimos 3 años. Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete, comparte
y no te pierdas la continuación. O si prefieres leer el libro a tu propio ritmo, lo puedes encontrar en Amazon. Yo soy Jorge Traven. Hasta la próxima. You just found it. It's